algo escuchamos de eso, de lo que el Señor quiere darnos a nosotros en la escuela dominical. Y vamos a tomar entonces un tiempo para orar. Señor y Padre, gracias te damos por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias porque en tu amor tú decidiste revelarte a nosotros y lo hiciste de forma escrita, de manera que todos pudiéramos leer, entender, apreciar tu verdad, tu salvación, tu justicia, tus bendiciones, tu poder, tantas cosas que pones tú a favor nuestro sin que nosotros merezcamos ninguna de ellas. Por eso damos gracias. También por esta palabra, Señor, por la cual rogamos que hables a nuestros corazones hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, estamos en la serie que se llama Constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y la idea del título es que, si bien, como les dije, en cada capítulo habla acerca de eso, de alguna u otra manera, también nos alegremos, así como se alegraron los de la iglesia de Tesalónica, con la palabra del Señor, con los mensajes y las enseñanzas que tienes para nosotros. Y el tema de hoy se titula Modelos Dignos. Ya, y yo nunca les explico las fotos que pongo acá, pero esto lo voy a explicar. Es un plano que hay una casa, y esa casa no es la casa del tamaño real, sino que es un modelo de la casa que va a ser el tamaño real, ¿sí? Así como Dios le dijo a Moisés que construyera un tabernáculo y le mostró el modelo, eso aparece ya en el Pentateuco, Dios también, por medio de su palabra, nos muestra a nosotros un modelo perfecto que es Jesucristo, que es la medida a la cual quiere que nosotros lleguemos a ser como Él. Él es digno, pero Él hace que nosotros podamos ser dignos en Él también. Y eso es maravilloso. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 2, en los versículos del 10 al 12. Voy a leer del versículo 3. Porque nuestra exhortación, dice Pablo, no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, o dicho de otra manera, no fue de hombre, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, quien que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Yo cada vez que leo eso en la Biblia quedo así como, wow. Que alguien pueda acudir a Dios como testigo es tremendo, ¿no? Y Dios permitió que esta palabra quede escrita en su revelación. Dios dice, yo soy testigo. Tremendo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también. De cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así que, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como digno del Señor, perdón, de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y ahí vamos a estar hoy. Antes, como nodrizas que crían a sus propios hijos, como una madre, con ese amor, con esa ternura. Y ahora, como un padre a sus hijos. Entonces vemos este plano de esta casa que es como el tabernáculo de Dios, donde mora la presencia de Dios en nosotros, el Espíritu Santo que viene a morar en el creyente. Y eso va a cambiar absolutamente la vida de cada uno, para que, siguiendo el modelo digno, seamos dignos de ese modelo. ¿Sí? Antes vimos
que eran como maestros de Dios aprobados, agradaban a Dios antes que a los hombres, o en vez de a los hombres, para proveerles, para enseñarles, para entregarles el Evangelio. Y dijimos ahí que el Evangelio no está hablando del Evangelio de salvación, que es una verdad tremenda. Que Dios dice en su palabra que Él, el mismo Dios, en la persona del Hijo, vino a este mundo a tomar un cuerpo humano para morir como ser humano en nombre de todos los demás seres humanos, todos pecadores, que ninguno de nosotros puede alcanzar salvación por sí mismo, porque somos pecadores y la paga de ese pecado es la condenación, es la muerte. Un hombre justo, santo, tiene que morir por el resto de los hombres. Y ese hombre no existe, o no existía. Pero Dios lo hizo posible, porque para Él no hay nada posible. Y Él vino en la persona de Cristo a morir en una cruz para darte salvación, para perdonar tus pecados, para abrirte la puerta del cielo que antes estaba cerrada. Y ese es el Evangelio para salvación. Pero Él no te salvó para que tú seas salvo. Y también lo hemos conversado aquí muchas veces. Él te salvó porque Él tiene propósitos en tu vida, para que tú puedas crecer conforme a la estatura del Hijo, seguir ese modelo. Ese es el plan que tiene Dios, que incluye ese milagro grandioso que es la salvación. Y el milagro mayor de conformar a un hombre pecador en una persona como Cristo. El mismo Pablo dice allá en la primera carta a los Corintios: imitadme a mí, así como yo imito a Dios. ¿Quién puede decir eso? Cualquiera que tenga como modelo Cristo y siga esa guía, esa enseñanza en su vida, no de conocimiento, sino práctica. Cualquiera de nosotros pudiera decir lo mismo que Pablo. No estamos tan lejos, ¿o sí? ¿O sí? Puede que sí. Por eso que necesitamos ser enseñados por la palabra del Señor. Y ahora Pablo va a enseñar a la iglesia a llevar este evangelio a la práctica, para que tengamos una conducta agradable a Dios. Siempre pensamos en Pablo como no hay otro mejor que él. ¿Y cómo era Pablo? ¿Qué dice en Romanos 7 Pablo acerca de sí mismo? Que era pecador, ¿sí o no? Como cualquiera de nosotros. No está diciendo que alguien que sea agradable a Dios no tiene que ser pecador. Está diciendo que cualquier pecador, si sigue la enseñanza de Cristo en su vida, la aplica, puede llegar a ser como Él, aún siendo pecador. Y ese es el gran milagro que hace el Señor, y lo que está enseñando Pablo a esta iglesia, y que quedó escrita también hoy para nosotros. Un creyente que entiende estas verdades y las entiende de la mejor manera, tiene una noción un poco más exacta de cuánto le falta para crecer en santidad, ¿o no? No la hemos alcanzado todavía, no que la haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta, al premio del llamamiento supremo que nos hizo el Señor. Ese es el propósito que tiene Dios para nuestras vidas. Y lo que va a hacer Pablo acá, lo primero, va a eliminar, de alguna manera, todas las acusaciones que algunas personas estaban haciendo en su contra cuando él salió de la iglesia. Por eso que dice, por ejemplo, en el versículo 5, no usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres. No, nosotros vinimos a entregarles el Evangelio, vida, para que ustedes puedan cumplir en el Señor todos los propósitos que Él tiene para ustedes, de parte de Dios, directamente del Señor. Y la iglesia entonces da testimonio, versículo 10, vosotros sois testigos. ¿Cómo sabemos que la iglesia daba testimonio? Capítulo 1, versículo 3. Pablo está orando por la iglesia y dice en la oración: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, que ellos, por la fe que habían depositado en Cristo, como habían entregado sus vidas a Cristo, están haciendo obras de Dios, esas que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es el Evangelio. ¿Qué más dice? Del trabajo de vuestro amor.
O sea, si había algo notorio en esa iglesia era el amor del Señor. No que hubiese un título que decía, mira, aquí está el amor del Señor. No, ellos lo vivían, lo compartían, lo disfrutaban. Y en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, que sabiendo que aquel que cree en Cristo está en Él para siempre, puede vivir hoy de la misma manera que cuando vamos a estar con Él en el reino, en el cielo. Se puede. Y ellos estaban practicando eso. Y esa es una muestra que testifica de esta misma iglesia, y es a lo que acude Pablo cuando dice, vosotros sois testigos de que toda esa enseñanza se hizo verdad en ustedes. Y nosotros rogamos como iglesia que esa enseñanza sea verdad en nosotros también, para decir lo que dice Pablo después. Vosotros sois testigos y Dios también. Wow. De cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes, con la iglesia. La iglesia da testimonio, pero sobre todo Dios da testimonio de la obra de estos hermanos, y lo va a hacer ahora como un padre enseña a sus hijos, o como un modelo para imitar, para vivir dignos del llamado de Dios. Es lo que hablan estos 3 versículos. El llamado de Dios para que seas salvo. Si tú todavía no conoces a Cristo, este es el tiempo. Ora, ruégale al Señor que perdone tus pecados y que puedas tener esa fe que cambia tu vida para siempre, pero sobre todo que cambia tu vida de muerte a vida. Pero una vez estando en esa vida, vas a vivir para Él y vas a vivir como Él, para que muchos puedan también llegar a conocer a Cristo, pero también para ser agradables a Dios, una iglesia con poder. Siempre les digo ese versículo ya en Hechos 1:8, cuando el Señor les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y siempre se predica ese versículo pensando en hasta dónde va a alcanzar el Evangelio, que es verdad. Pero se nos olvida el énfasis del versículo, que es recibiréis poder. Y el Espíritu Santo está en nosotros y debe verse. Y si no se ve, no es un problema del Espíritu Santo. Es algo que todavía nosotros no hemos entregado al Señor. Porque el poder está de parte de Él. Y ese es el testimonio que da la iglesia. Para ser nosotros un modelo. ¿Y cuál es ese modelo? Pablo lo dice. Primero, ser santo. ¿Qué significa eso? Y no está hablando de ser santo como una condición. En el idioma original hay 2 formas de decir santo. Yo no sabía esto, pero lo descubrí ahora. Y una es santo en cuanto a mi condición de ser santo, apartado para Dios. Él lo hizo. Pero otra es ser santo en la medida en que mis hechos manifiesten esa condición en el Señor. Y esa es la palabra que está usando acá. No es que yo soy santo porque Dios dice que yo soy santo, o que yo soy santo porque cumplo con todas las cosas que el Señor dice que tengo que hacer. Qué fome, ¿no? ¿No? O si el pastor dice que tales y tales reglas hay que cumplir, las cumplo porque yo soy santo. No está hablando de eso. Está hablando de una vida de gratitud por la obra de Dios en mí, de tal manera que esa condición que el Señor hizo de mí, ser santo, obra en mí. ¿De qué manera? Siendo agradable a Él. A eso se refiere esa palabra santo, cuando dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos. Y esa es la idea, nos evidenciamos ante ustedes de una conducta santa. Insisto, no es cumpliendo reglas, como lo hacían los fariseos. Es muy fácil caer en eso. No, es con un corazón agradecido que solo quiere vivir para el Señor. A eso se refiere con santo. Gratitud, reverencia al Señor, temor de Dios, que también está escrito en la palabra, o dicho de otra manera, quizás siempre viviendo consciente de la presencia de Dios en nosotros. Dios siempre está presente en nosotros.
pero no siempre tenemos conciencia de eso. Eso marca la diferencia. ¿Es muy difícil ser santo? ¿Suena difícil? No. Si el Señor pide que sea santo es porque podemos ser santos y no es difícil, porque mis mandamientos no son gravosos. ¿Recuerdas ese texto, no? ¿Qué dirá con eso, Señor? Bueno, que no son gravosos, se pueden hacer, así de simple. En Juan, capítulo 15, cuando Jesús habla de que yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, no lo busquen, yo les leo, dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿Quién quiere glorificar al Señor? Yo. ¿Cómo? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Qué fruto? El que Él nos da para alcanzar, para hacer esas obras, para tener un carácter como el de Cristo. De eso está hablando. Fíjate, todo lo da Él. ¿Qué es lo difícil para ti? ¿Buscar los frutos? No, no, el Señor los pone. Y seáis así mis discípulos. ¿Quieres ser discípulo del Señor? ¿Quieres seguirlo en toda tu vida? ¿Es muy difícil? ¿Es muy difícil ser santo? Hasta ahora no, ¿no? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Quieres algo más que el amor de Dios? Me sobrepasa. ¿Te sobrepasa? Permaneced en mi amor. O dicho de otra manera, así como yo te amo, ámame tú a mí. Que mantengamos esa comunión de amor. ¿Sigue siendo difícil o no? ¿Es difícil amar? Puede que sí a veces, porque mi egoísmo me lo impide. Bueno, tengo que pedirle al Señor que trabaje en mi egoísmo. ¿Quién va a hacer la obra? El Señor. Si guardareis mis mandamientos, y leímos allá Deuteronomio capítulo 6, ¿o no? ¿Se acuerda que dice que el padre tiene que enseñar a los hijos y repetir y repetir y repetir los mandamientos del Señor? ¿Y qué está haciendo Pablo acá? Como un padre enseña a sus hijos estas verdades. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Se puede, no? Te lo voy a poner de otra manera. Si tú amas a alguien con todo tu corazón, ya pensaste en la persona, ¿cierto? ¿Vas a hacer algo que le desagrade a esa persona? ¿Vas a hacer exactamente lo contrario que la otra persona quiere? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la amas, por definición. Vas a querer agradarla. Después vamos a conversar con mi señora ese tema, pues no, nada. Pero es así. Uno puede que se equivoque, pero intenta agradarla siempre. Bueno, con el Señor pasa lo mismo, ¿no? Si amas al Señor, vas a tratar de agradar al Señor porque lo amas. ¿Es tan difícil agradarlo? Si lo amas, no. Entonces, ¿es tan difícil guardar sus mandamientos? No. ¿Te das cuenta que lo que pide no es nada difícil? La base de esto es el amor. El amor es el que nos mueve en gratitud al Señor por todo lo que Él hizo en nosotros, a hacer todo lo que a Él lo agrada. Y no es difícil, porque todo ese trabajo lo hace Él. Tenemos el mejor jefe, ¿no? ¿Sí? Nos encarga un montón de cosas y Él hace el trabajo. Gracias, Señor. ¿Y cómo nos paga? Con lo que nadie puede tener. Vida eterna, amor eterno, bendiciones, etc. No hay mejor jefe que el Señor. Por eso soy pastor. No, es broma. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y ahí tenemos el ejemplo. Por eso que el Señor nos llama a ser como Cristo. Y aquí lo está diciendo. Mira lo que dice ahora. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. ¿Cómo es este mundo? ¿Es un mundo lleno de gozo? No, ¿cierto? Es un mundo lleno de maldad. Es un mundo oscuro. Es un mundo lleno de tragedia. No hay alegría. No hay gozo. Pero el Señor nos dice que su gozo, el gozo eterno e infinito de Dios, quiere que esté en nosotros. Y lo podemos tener. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, sea completo. O sea, que si nosotros seguimos las enseñanzas del Señor, o
como lo expresa Pablo a los tesalonicenses. Si seguimos este camino de querer hacer cosas de manera santa, agradables a Dios, ¿qué vamos a tener? Gozo. ¿Dónde está la forma de ser santo? No existe. La santidad y el gozo van juntos. O al revés, en el negativo. Si tú estás en pecado, vas a sufrir. ¿Dónde está el gozo? No hay gozo. No hay gozo en no ser santo. Sí hay gozo en ser santo. Lo que pasa es que no lo habíamos visto así, pero la Escritura lo dice. Y es lo que Pablo tiene que haberles enseñado a los tesalonicenses para que sea una iglesia como Pablo mismo la describe. Y es mi oración que nuestra iglesia sea de la misma manera. Oren por el pastor, para que yo pueda enseñar estas verdades como Pablo las enseñó, porque Dios las enseñó tal cual, no de otra forma. ¿Es muy difícil ser santo? Nos llena de gozo. Es nuestra meta, ¿o no? ¿Alguien no quiere estar con gozo? La santidad y el gozo son uno para el otro. O sea, la santidad no es seguir reglas, es vivir por amor. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa. ¿Y qué es ser justo? Ser recto. Es vivir con honestidad. ¿Es fácil o es difícil? Depende. ¿Sí? Decimos depende para no decir no, es difícil. ¿Por qué? Porque nuevamente nos ponemos nosotros primero, nuestro egoísmo, para no sufrir cosas. Yo prefiero mentir en vez de decir la verdad. Y a veces me acostumbro. No, pero son mentiras, ¿cuánto le llaman? Blancas, mentirillas, mentiras chicas. Bueno, son mentiras. Son pecados igual. Del color que tú quieras, pero siguen siendo pecados. Es una vida con honestidad. Y Pablo le dice, por ejemplo, a Tito en la carta, que la gracia del Señor nos enseña a vivir justa, sobria y piadosamente. O sea que si nosotros dependemos de la gracia de Dios, esa gracia que sustenta nuestras vidas en todo aspecto, esa gracia también nos enseña a vivir en forma justa. ¿De dónde viene entonces lo que nosotros podemos aprender para vivir de manera justa? Del Señor, otra vez. ¿Es muy difícil? No, la pega la hace Él. Nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto para que esa gracia obre de verdad en nosotros. Lo dijo David, para salir un poco de Pablo, decir, no, no, lo dijo David en el Antiguo Testamento en el Salmo 19. ¿Alguien conoce el Salmo 19? No, famoso. Y en el versículo 8 va a decir, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Sí o no? ¿Hay alguno que se equivoque? Ninguno. ¿Hay algún mandamiento que vaya en contra tuya? Ninguno. Van todos a favor tuyo. Todos te bendicen. Son rectos. ¿Y qué provocan? Que alegran el corazón. Hay gozo en ser justo. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente. ¿Les suena la palabra irreprensible? Ah, sí, yo la he visto cuando Pablo le escribe a Timoteo, dice, esos son los requerimientos para el pastor, ¿sí o no? El pastor tiene que ser irreprensible. ¿Qué significa ser irreprensible? Alguien lo describe como una sartén caliente que no tiene mango, que no tienes cómo agarrarla. ¿Por qué? Porque no existe una acusación que permita o que pueda hacer caer a alguien del ministerio porque la acusación no es verdad. Esa es un poco la idea. ¿Se entendió, no? La expliqué medio enredado, pero se entendió. Hágame así. ¿Ok? Ahora, ¿el pastor puede pecar? Sí. No me lo digan con tanto convencimiento. Nada. Obvio, si yo también soy un pecador, como Pablo era un pecador y como todos nosotros somos pecadores. No hay hombre, ningún justo en la tierra que no peque. Eclesiastés capítulo 7. Nadie está exento de eso. El tema es que apenas me doy cuenta de mi pecado, me arrepiento y pido perdón. Y cuando yo pido perdón, soy perdonado. Y cuando soy perdonado, soy irreprensible. ¿O no?
Entonces no se trata de vivir sin pecado, se trata de ser irreprensible. Hay una diferencia. O sea, vivir consciente de que soy un pecador y tengo que tener mucho cuidado con eso y un corazón que sepa perdonar y que busque ser perdonado. De manera que finalmente nada pueda probarse de cualquier acusación. Ahora, ¿solamente el pastor tiene que ser así? No. También ustedes tienen que ser así. La iglesia tiene que ser así. Por lo tanto, es responsabilidad no solo del pastor, sino de la iglesia de vivir santa, justa e irreprensiblemente. Todos. La diferencia está en cuanto al pastor, que el pastor debe ser ejemplo de eso. Modelo a seguir. Ahora, la idea es que ustedes no sigan mi modelo. Sigan el modelo de Jesús, que es mejor que yo. Siempre y cuando, y esta es la idea de la iglesia, que el pastor también siga el modelo de Jesús, no su propio modelo. Entonces, no solo el pastor debe tener esa conducta. Y el escritor de la carta a los Hebreos dice en el capítulo 13, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Lo mismo que hizo Pablo en los Tesalonicenses, lo mismo que estamos haciendo hoy y todos los domingos anteriores. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la verdad de Dios, la palabra de Dios. Mira lo que dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Que a mí como pastor me da mucha más responsabilidad, pero ustedes no por eso tienen menos responsabilidad para vivir santa, justa e irreprensiblemente. Con palabras y siendo ejemplo. No solo el pastor, ustedes también. ¿Por qué? Dice la carta a los romanos que nosotros vivimos en novedad de vida, o sea, en una vida nueva. Por lo tanto, cualquier persona que nos haya conocido antes y nos vea ahora va a decir, este hombre está totalmente cambiado, es otro. No solo en palabras, sino también en conducta. Debe ser notorio. Los pastores, en nuestra función de enseñar, de alimentar a la grey, vamos a colaborar entonces para que ustedes vivan de manera, ¿se la aprendieron ya no? Santa, justa, irreprensiblemente. Y todo eso va a ser una vida de gozo. O sea, que los pastores colaboramos con tu gozo. Es parte de nuestra labor. Eso mismo Pablo se lo dice a los Corintios, en la segunda carta. ¿Y cómo colaboramos a tu gozo? Enseñándote la verdad de Dios, enseñándote en tu vida práctica qué es de Dios y qué no, para que sepas discernir mejor lo que conviene y lo que no conviene, o lo bueno de lo que parece bueno, advertirte de los peligros de ciertas tentaciones. Y esa es la parte que uno dice, cuando el pastor trata de enseñar eso, a veces tiene que ser duro. ¿No está ayudando a mi gozo, pastor? No, en el momento no. ¿Sí? Toda disciplina que dice ahí en la carta a los Hebreos, en el momento no es causa de gozo, ¿no? Sino de tristeza. Pero produce gozo al final cuando ves que tu vida salió victoriosa de un pecado. Hacia allá apunta esa ayuda pastoral, al exhortarte, o si quieres, aconsejarte. Es que yo no pedí consejo, es que necesitas consejo. Todos necesitamos el consejo de Dios y exhortarte a la obediencia. Ya se está poniendo difícil. ¿Necesitamos obedecer al Señor o no? Totalmente. ¿Qué aprendimos en la escuela dominical acerca de los leprosos? ¿Cuántos obedecieron? Todos. ¿Sí? ¿Pero cuántos lo hicieron con fe? Uno. Creyéndole al Señor. Glorificando a Dios, dando gracias. Para eso, muchas veces vas a necesitar ser exhortado o enseñado acerca de qué significa obedecer.
o exhortaciones hacia el amor. Abre tu corazón y ama como el Señor te ama. No importa el costo. Sí, pero es que el hermano, no importa cuánto midió Jesús de ti para ir por ti a la cruz a morir. ¿Cuánto? Él sabía todo, cuáles eran todos tus pecados y sufrió toda la ira de Dios por causa de tus pecados, por amor a ti. ¿Y cuánto amor entonces vas a decidir dar tú menos que Cristo? O, dicho de otra forma, ¿te crees mejor que Cristo? Y terminamos siendo absolutamente peor. Tenemos que ser exhortados a amar, a aprender a perdonar. Y es un tema. A querer restaurar a un hermano que ha caído. Muchas veces apuntamos con el dedo y nos quedamos ahí. No apuntes. Ten compasión y restaura. Cambia las posiciones. ¿Y si eres tú? Yo voy a querer que hagan eso conmigo, ¿no? El problema en este mundo, en el cual estamos insertos y en el cual fuimos enseñados desde chicos, es que Satanás te ofrece gozo también, pero es un gozo barato, así lo llamo yo. No cuesta nada. El problema es que el costo de eso es altísimo. No, mejor busca el gozo del Señor, en la enseñanza del Señor para ser santo, justo e irreprensible. Porque tu responsabilidad, la que el Señor puso en tus hombros, es buscar crecer para ser como Cristo. Buscar ser discipulado. Y el discipulado es imitar. Tú ves las Escrituras, ves el carácter de Cristo, vas a querer imitar a Cristo. Ves con quien te esté discipulando las Escrituras y ves el corazón de quien te está enseñando y vas a querer hacer como Él. Yo quiero discipular también. El discipulado es imitación. Sed imitadores de mí como yo de Cristo, dice Pablo. Es responder a la enseñanza de la misma manera que un hijo a un padre. Yo en lo personal fui un hijo bastante rebelde. Pero después cuando uno tiene hijos se da cuenta, ¿no? Como que te pasan la cuenta ahí. Pero se da cuenta que es mucho mejor como hijo obedecer al padre. El padre sabe por qué te está diciendo lo que te está diciendo. Ahora, el problema que nosotros tenemos en este mundo, en esta tierra, con nuestros padres, es que los padres no son a veces lo suficientemente amorosos que a mí me gustaría que fueran, etcétera. Bueno, Dios a veces dice las cosas de manera más terrible, pero Dios es amor. Y nunca olvides que lo que te está diciendo, aunque te suene terrible, te lo está diciendo con todo el amor de Dios. ¿Cuánto mide eso? Infinito. ¿Quieres más? No se trata de cómo yo quiero recibir la enseñanza, sino que se trata de entender que esa enseñanza siempre va a estar a mi favor porque viene del Señor, como un padre a un hijo, que es lo que está haciendo, que es el modelo que está haciendo Pablo a la iglesia de Tesalónica. Y de alguna manera nos está diciendo a los padres que nuestro deber, como en Deuteronomio capítulo 6, es enseñar un poquito de la ley a algunos de los hijos. ¿Dice eso, no? No, dice toda la ley a todos los hijos todo el tiempo. Y yo no puedo enseñar las verdades de Dios como enseño matemáticas. Busca en YouTube cómo se resuelve el ejercicio porque yo no tengo idea. No, lo enseño según Dios lo dice con el ejemplo también. Porque si no sería un hipócrita. ¿Y qué pensaría mi hijo de mí? No me escucharía. Decirme, te enseña lo que no cree. No funciona así. Lo que yo voy a enseñar, y esa es la responsabilidad que tenemos los padres, en nuestros hombros, es la verdad que yo creo y yo vivo para que mis hijos crean y vivan la misma verdad. ¿O quieres que tus hijos se pierdan? Entonces, ¿cuánto te estás preocupando tú de aprender esa verdad y de vivir esa verdad santa, justa e irreprensiblemente en tu vida para poder entregarla a otro?
Y piensa además en hijos espirituales. Y, son cosas que realmente no había considerado. Bueno, para eso está la Escritura y hacernos ver estas verdades. Y por eso nosotros hacemos la enseñanza de un libro, en este caso Primera a los Tesalonicenses, y vamos parte por parte porque las enseñanzas son riquísimas y no queremos perdernos ninguna. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Y tenemos que enseñar con autoridad, o sea, tenemos que predicar con el ejemplo. Para exhortar, para consolar y para dar testimonio de vida a nuestros hijos o, si quieres, a los demás. Y mira lo que está diciendo Pablo. Versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, con autoridad, con el ejemplo, exhortábamos, consolábamos, y en el 12, y encargábamos que anduviese como digno de Dios, o dando testimonio para que anden de esa manera. Esas tres cosas están ahí. ¿A quién? A cada uno de los hijos. A todos. La enseñanza familiar recae primeramente en el padre. Pero el padre no lo puede hacer solo. Por eso Dios le dio una ayuda idónea. Para que esa ayuda idónea lo ayude en esa labor. Por lo tanto, la ayuda idónea tiene que estar a la altura. Así como tiene que estar a la altura el padre. Esa es la dinámica del matrimonio, que se traslada a la iglesia. El pastor enseña a la iglesia y la iglesia se enseña a sí misma. Efesios capítulo 4, versículos 12 al 16. Léalo después en su casa. ¿Sí? Para equipar a los santos, para que esos santos enseñen a hacer la obra del ministerio. No solo con ayuda, para exhortar, alentar y testificar, o si quieres, afirmar la vida del otro. Y cada una de esas cosas, exhortar, por ejemplo, puede ser en algún momento, o testificar, afirmando la vida de otro, puede ser en otro momento, según la necesidad de cada cual. Entonces hay una enseñanza general, que es unas prédicas donde participamos toda la iglesia, pero también hay una enseñanza individual. Y a mí me gusta ir a verlo, a la casa, a los trabajos, y conversar, o hacer consejería, y estamos practicando también todos el discipulado. Esa es la enseñanza individual, y cada uno tiene ciertas necesidades para ser atendidas de parte del Señor, y nos usa a nosotros para eso. Porque cada uno tiene necesidades y hay ciertos matices que tiene que resolver delante del Señor, o dicho de otra manera, la enseñanza es personalizada. El trato del Señor en tu corazón es individual, para lo que estás viviendo y para el propósito que el Señor tiene para ti personalmente. Y estas tareas, lo que están describiendo es el pastoreo. De eso se trata. Y ese pastoreo provee de muchas cosas que necesita cada una de sus vidas. Pero también tiene un llamado para dejarse ser pastoreado. El pastor no puede enseñar a una oveja que no quiere aprender. No puede aconsejar a una oveja que no quiere atender. ¿O sí? Entonces hay una responsabilidad como oveja, ¿no? Yo tengo que escuchar, aunque no quiera. Porque tengo que reconocer que la enseñanza viene del Señor. No le puedo negar eso al Señor, ¿o sí? ¿Quién se atreve a eso? El consejo, la amonestación, la enseñanza colaboran para tu gozo, para tu vida plena en Cristo. Gozo en el Señor, en el gozo de Él. Porque la santidad, recuerda, ¿no? Provee gozo. La falta de santidad provee pena. ¿Se acuerdan el pasaje cuando del siervo fiel? ¿Sí? Buen siervo y fiel entra en mi reino. ¿Le dice eso, no? ¿No? Entra en todas mis bendiciones. ¿No? ¿Tampoco? ¿Qué dice? Entra en mi gozo.
Ah, por eso dice gozo. Y lo habíamos pasado por alto. La santidad es gozo. No es trabajosa, es gozo. Así que cuando veamos a un hermano muy contento todo el tiempo es porque es santo. O algo así. ¿Qué le da mayor gozo a un padre? Hay algunos que todavía no son padres, pero van a ser padres en el futuro y se imaginan teniendo sus hijos. ¿Cómo le gustaría que fueran sus hijos? ¿Qué les daría mayor gozo de ellos? Que sean obedientes en todo lo que yo digo. Por ahí va la cosa, ¿no? Dios quiere que nosotros seamos obedientes para que vivamos con gozo. Eso es lo que le da mayor gozo. Que su hijo y Juan, que fue pastor, le dice a los hermanos en su tercera carta, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Wow. Hay mayor gozo que ese, ¿no? De verlos andar en la verdad. Ese es el gozo del pastor. También, como un padre, como dice Pablo acá. Por eso, el escritor de la carta a los Hebreos nuevamente va a exhortar. Siempre digo, este es el versículo que más nos gusta a los pastores, pero es una broma, no es así. Obedeced a vuestros pastores. Por eso digo que les gusta. No, ahora entendemos que no es porque les guste honor a los pastores. O sea, en el fondo sí, no hay mayor gozo para un pastor que una oveja, un hermano, andando en la verdad. Ese es el sentido del versículo. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Sí, no es porque yo voy a estar más contento, no, es porque yo tengo un encargo de parte de Dios, que es velar por las almas de ustedes. Y cuando sus almas andan en la verdad, no tengo mayor gozo. No importa lo que me pase a mí. Eso no tiene valor comparado con el gozo que ustedes pueden darle al pastor. Y dice después, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, para que yo tenga gozo. Pero cuando ustedes andan la verdad, ustedes van a tener también más gozo. Es impresionante cómo Dios hace las cosas. Nadie puede hacer las cosas mejor que Él, de manera que todos puedan tener gozo. Y tan porfiados que somos nosotros. Señor, ayúdanos. En el capítulo 5, en la carta a los Tesalonicenses, versículo 12, dice: os rogamos, hermanos, ojo, nos dice os rogamos pastores, dice os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Y ahí están los pastores, los líderes, ¿ya? Y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, pastores, ¿dice eso, no? No, dice, hermanos, que amonestéis a los ociosos. O sea, la responsabilidad de exhortar, de amonestar, de aconsejar, también es de los unos con los otros. Y hay muchos textos que vemos los unos con los otros, aconsejados los unos a los otros, edificados los unos a los otros, soportados los unos a los otros. Me gusta ese. Amonestados los unos a los otros. O incluso habla de confesarnos los pecados los unos a los otros. Es responsabilidad de la iglesia. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con algunos. No dice algunos, no dice todos. Tenemos que ser pacientes con todos, para que todos sean pacientes conmigo. ¿O yo soy mejor que ustedes? No, ¿cierto? Debemos aprovechar entonces el tiempo juntos, ¿o no? ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos vemos todos? El domingo. Pero, ¿a qué hora vamos a llegar?
¿A qué hora empiezan las cosas? 10:30. Voy a llegar a las 10:31. Tengo que llegar antes. ¿Por qué voy a llegar antes? Porque quiero saludar a los hermanos, ver cómo están. ¿O no quieres aprovechar el tiempo juntos? Y termina la escuela dominical a las 11:15. ¿Y qué viene? Desayuno. ¿Y qué hacemos en el desayuno? Comemos. ¿Y a qué estamos llamados? A compartir no solo la comida, sino que los unos con los otros. Y si yo veo a un hermano con cara de pena, debería ir a él y preguntarle: ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Quieres que ore por ti? Y él me va a contar, porque si no, ¿cómo me entero? No, que en la reunión de oración él da sus peticiones. No, no todas. Y no le vas a ver la cara. O viene este tiempo de break que le llamamos y tomamos el celular y aprovechamos a conversar o a contestar todas las cosas que nos escribieron. Y los hermanos que están ahí, ¿qué? ¿Vas a esperar una semana más, otro domingo, para ver cómo están? ¿Para compartir con ellos, para mostrar tu amor? ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo? Porque Dios nos está dando el tiempo, ¿no? Y terminó la reunión y ¡pum!, para casa. Y vienen visitas como hoy. ¿Cómo se llaman los hermanos? ¿Se acuerdan de los nombres, no? Bueno, quédense un rato y pregúntenlos de nuevo, hasta que se los aprendan. Y oremos por ellos, y oremos los unos por los otros, para vivir santa, justa e irreprensiblemente. Es lo que está enseñando Pablo a la iglesia. Debemos aprovechar el tiempo, voy a ir de nuevo al escritor de los Hebreos, para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿sí o no? No a lo contrario, a eso, amor y buenas obras. Y ahí tenemos un rico desayuno para hacer eso. Más encima, podemos ayudarnos mutuamente, pero también tenemos que aprender, y esto a veces es difícil, ¿no?, a recibir esa ayuda. Porque a veces somos de esos que no nos gusta que nos estén diciendo las cosas, de tal manera que si yo voy a querer decirle algo de nuevo al hermano, lo voy a pensar como 3 veces, y si se enoja, ¿eres uno de esos, no? Tenemos que ser aptos, capaces y deseosos de recibir el consejo, pero también la amonestación. Y tenemos poco tiempo para estar juntos. La meta es andar, ¿qué dice el versículo 12? Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Y ese anduvieseis, hay 2 características con ese verbo. Uno, que en el idioma original está en un infinitivo que indica que es todo el tiempo. ¿Ok? No es el break. No. Todo el tiempo tenemos que andar de esta manera. Y la otra característica del verbo, que está dando a entender una forma de vida. No es hoy día voy a andar así, mañana voy a andar de otra manera. No, esta es mi forma de vida. Y os encargamos que mi forma de vida sea como la siguiente, como es digno de Dios siempre. ¿Cómo es digno? ¿Qué decía el versículo 10? De tal manera que Dios sea testigo de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportemos unos con otros y con el Señor. O sea, viviendo en el Espíritu Santo. ¿No dice Pablo a los romanos, andad en el Espíritu y no en la carne? Ya, ahí tienes una. Andar por fe, ¿sí?, con una confianza plena, que da lo mismo lo que pase, yo confío en el Señor, Él me sostiene. Andar en amor, que esa sea una característica de mi vida. ¿Cuál es el hermano que más muestra amor en la iglesia? Ese quiero ser yo. Esa debe ser mi meta. Dar frutos. O dicho de otra manera, apuntar a tener un carácter como el de Cristo. Un modelo digno. Ser como Cristo. ¿Cuándo? Ahora. Pablo dice en la segunda carta a Timoteo, y esto es interesante porque él está por morir, sabe que va a morir y es lo último que va a escribir. Y dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, lo sabe.
Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuántos peldaños nos faltan a nosotros para llegar a decir eso? ¿O tienen que pasar años para decir eso? No, ¿cierto? ¿O tenemos que estar a punto de morir para decirlo? Tampoco. Por lo demás, en base a todo esto que está diciendo Pablo, me está guardada la corona de justicia, recompensa del Señor. O sea, más encima Él hace el trabajo y más encima Él nos recompensa, nos da bonos. La cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y siempre le digo, amar su venida no es desear que Él venga mañana, que sí. Amar su venida es desear vivir como que si ya estuviésemos en el reino, aquí, ahora. ¿Cuándo tenemos que hacerlo? Ahora, no podemos esperar más. Somos ciudadanos del cielo, somos hijos del Rey, ¿o no? Y nos vivimos por las bendiciones del Señor, que son muchas, y nos las da. Sino que nuestra vida es como tiene que ser porque debemos tener su carácter. Por eso somos hijos del Rey. No estamos llamados a cumplir reglas, recuerda eso, sino a vivir la vida nueva en Cristo. Él es nuestro modelo y hacerlo con gozo. Es espectacular. ¿Oramos? Gracias, Señor, te damos por esta verdad. Muchas veces hemos leído muchas de las cosas que hemos compartido hoy en distintas partes de tu palabra y tal vez no las habíamos juntado. Gracias, Señor, porque tú, por medio de siervos como Pablo, muestras esta enseñanza que la leemos quizás en forma muy breve, pero que la tiene que haber enseñado de una manera tan rica a esa iglesia como la está enseñando hoy a nosotros. Y queremos que nada de esto se pierda, Señor, que todo realmente tenga eco en nuestro corazón, sea aplicada en nuestra conducta y podamos ser una iglesia que muestre a Cristo. No solo ser llamada al cuerpo de Cristo, sino ser el cuerpo de Cristo, uno con Él, como Él. Sabemos que aún no lo somos, sabemos que queda mucho por hacer, pero también sabemos que eres tú, en tu verdad y en tu amor, el que va a hacer eso en nosotros. Ayúdanos a ser siempre receptores de esa verdad, siempre estar atentos a ser moldeados, a ser cambiados, a escuchar el consejo, todo lo que venga de ti, Señor, para poder ser más como Cristo. Y es en su nombre que pedimos estas cosas. Amén.